En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana, artículo primero, el sacramento del bautismo. Estamos ahora terminando el 7º apartado y con él concluyendo este artículo primero sobre el bautismo. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1271 al 1274 con el tema Vínculo sacramental de la unidad de los cristianos, sello espiritual indeleble. Número 1271 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica, justificados por la fe en el bautismo. Se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Este es un número precioso que nos presenta el catecismo lleno de esperanza, lleno de invitación, lleno de comunión. Fijémonos cómo nos expresa que el bautismo es el mayor vínculo de unión. ¿Qué palabra tan hermosa usa el catecismo? Unión entre todos los cristianos. Cualquier otro vínculo se queda pequeño. Lo más grande que nos une es el ser bautizados. Es lo que dice San Pablo. Ahora ya no hay ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre. Todos de Cristo. Todas las divisiones que hay en el mundo se establecen en el mundo son divisiones artificiales. Se palidecen ante la unión que nos da el sacramento del bautismo. Por cierto, queridos amigos, que el pecado hace en nosotros como consecuencia que tengamos una gran capacidad de fijarnos solamente en lo que nos divide y no en lo que nos une. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Cuando vemos a nuestro prójimo, lo primero que vemos son sus defectos. Lo primero que uno se fija es aquello que me distingue o me separa de él. El vecino es peor que yo, porque tiene más defectos que yo. En los lugares de trabajo, aquel que trabaja a mi lado es peor que yo, porque yo tengo más cualidades y él tiene más defectos. Y esa es como una tendencia tremenda que tenemos los seres humanos. Nos cuesta muchísimo percibir en nuestro prójimo las cosas buenas. Nos cuesta muchísimo percibir en nuestro prójimo aquello que nos une a él. Y claro, esas son las consecuencias del pecado, que pretende abrir como una especie de cisma, de separación mía en frente a los demás. Pero la gracia nos une.
Y la gracia nos une mientras el pecado nos propone desunirnos y dividirnos. La gracia es como Pentecostés, el pecado es Babel. Si Babel es el momento en el que se remarca la división entre los hombres, el no entendimiento entre los hombres, cada uno hablaba una lengua que el otro no la entendía, Pentecostés remarca lo contrario, la comunión entre los hombres. Y esto es lo que remarca el bautismo, queridos amigos. Juan Pablo II recordaba que después de la caída del muro de Berlín, cuando el mundo soñaba con una mayor unidad entre todos, cuando se cayó esa última parte del muro de Berlín, que de hecho, cuando alguno tenga la oportunidad de ir al santuario de Fátima, ahí se encuentra ese pedazo de muro, en una urna de cristal enorme. Cuando todo el mundo pensó que con la caída de este muro íbamos a estar mejor, es muy curioso, es incluso un fenómeno misterioso que empiezan a ocurrir otras cosas. Ya no había esa motivación de tener dos bloques, ¿no? El bloque comunista y el bloque capitalista. Pero entonces empezaron a surgir otras divisiones por otros motivos. Y entonces empiezan a salir los motivos de índole nacionalistas, las guerras entre los Hutus y los Tuchis en África, o la guerra entre los bosnios y los serbios en la mitad de Europa. Y el Papa comparaba todos estos conflictos que empezaron a salir, que si la Guerra Fría, todo esto. Motivos nacionalistas, motivos étnicos, y causaban esa confrontación entre los pueblos. Hoy en día no han cambiado tanto las cosas. Se han añadido al tema de los fundamentalismos más temas como las razas, las religiones, las tribus. Ya ni se diga las dictaduras comunistas, socialistas, hijas de comunistas, fascistas, marxistas, todas estas que tienen agarrado y destrozado a América Latina bajo el látigo de esta inestabilidad política tan impresionante. 7 millones de venezolanos huyendo, esparcidos por todo este continente. Y aún así, se dice descaradamente que allí no pasa nada. La miseria de la dictadura disfrazada en ese pueblo cubano. La infamia de la persecución religiosa y política en Nicaragua. La desestabilidad democrática en el día de hoy en Perú. Y hay personas que todavía se atreven a decir que no pasa nada. En este número del Catecismo nos dice la Iglesia, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos. Y parecería que en este continente se nos olvidó que somos cristianos. E incluso la Iglesia da un paso más y dice, incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Es un motivo de vergüenza para nosotros las confrontaciones que hemos tenido entre cristianos. Sin quitar la importancia del drama que supone cualquier guerra, pero especialmente es muy grave las guerras entre los cristianos, entre los que hemos sido bautizados. Por ejemplo, esa guerra que existió en Irlanda por décadas entre los católicos y los protestantes, etcétera, etcétera. Siendo como somos hijos de un mismo Padre,
Estando unidos en Cristo, no es posible que estemos peleando unos contra otros. Porque uno se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que siendo aquello que nos une el 99% de las cosas, estamos luchando, peleando, matándonos por el 1% que nos diferencia? El demonio ha metido un gol al mundo moderno. El demonio ha metido un gol al hombre de hoy, haciéndole sentir enemigo de su hermano. Cuando todos venimos del mismo Padre y todos volveremos al mismo Padre. Y uno se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que permitamos esto? Es verdad que el demonio tiene esa capacidad de sembrar solo la división. Y para eso tiene que ocultar cualquier tipo de unión. Él tiene que minimizar todo lo que pueda hacer sobresalir el tesoro de la fe. Él tiene que minimizar al máximo que a nosotros nos une una misma cosa. Él tiene que minimizar que vivimos en una misma comunión, que compartimos. Esto es lo que hace el demonio. Ocultar el sello común que tenemos todos los cristianos por el bautismo, quitarle importancia, dejarlo en la penumbra, hacer que los hombres no les importe. Y por eso el mundo como está. Un mundo sin Dios no se le puede permitir más nada. Yo veía en esta semana esta conferencia latinoamericana donde estaban exponiendo todos los presidentes de América Latina. Y yo, con toda honestidad y el respeto que se merecen, decía, ¿en manos de quién estamos? Todos los discursos son para ponerles mucho cuidado. ¿En manos de quién estamos? Pero tú solamente pon una mirada hacia el sur y dime si eso que sucede no es consecuencia de esas manos. ¿Cuál de todos más ateo? Por eso el mundo está como está. Dice este número del catecismo dando un paso más. Incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Esto es precioso, esto es una muestra de humanismo muy grande que tiene la Iglesia Católica hacia afuera. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, queridos amigos, para explicar algo quizás técnico que es interesante que lo sepamos. La Iglesia Católica llama Iglesia cristiana a aquella que tiene, además del bautismo, tiene la sucesión apostólica y tiene la Eucaristía. Eso lo dice el Concilio Vaticano II y lo reafirma el Papa Juan Pablo II en el documento de la encíclica Dominus Jesus, donde el Papa habla de Cristo como único Salvador y la Iglesia Católica como depositaria de la plenitud de los medios de salvación. Y el Papa hace, y el Concilio, esta distinción entre Iglesia cristiana y comunidad cristiana. Atentos con esto. Iglesia cristiana son la Iglesia ortodoxa, ¿sí? Iglesia católica y Iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque tiene el bautismo,
tiene la sucesión apostólica y tiene la Eucaristía que es válida. Por eso le llamamos iglesia. Otra cosa son las comunidades cristianas, que es el caso de los protestantes. Ellos en su mayoría tienen el bautismo que es válido, pero no tienen Eucaristía válida porque los protestantes en su mayoría no tienen sucesión apostólica. Por lo tanto, su Eucaristía, si la tienen, no es válida. Sus pastores son elegidos temporalmente por los fieles de su comunidad, y esos pastores en su mayoría no han recibido la imposición de las manos del obispo de la sucesión apostólica. Por eso les llamamos comunidades cristianas, no iglesias. Por ahí ya en nuestra manera de hablar le decimos la iglesia protestante, pero no es iglesia, es comunidad cristiana. Es una distinción un poco técnica, pero es interesante que lo sepamos. Ahora bien, sean las iglesias cristianas, ortodoxa, o las comunidades cristianas, protestantes, no católicas, ellas en su mayoría tienen un bautismo que es válido. Y es por eso que este número del catecismo empieza diciendo, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos, de iglesia o de comunidad. Es muy, pero muy importante remarcar esto, queridos amigos. Hay que remarcar lo que nos une, y lo que nos une es el bautismo. Esto es así, tan fuerte, hasta el punto que cuando los cristianos no católicos piden ingresar en la Iglesia católica, existe en la Iglesia un ritual de admisión a la plena comunión con la Iglesia católica de aquellos que han sido bautizados válidamente en una iglesia o en una comunidad cristiana que no eran católicos. A ellos se les recibe en la Iglesia católica sin volverlos a bautizar. Algo que no sucede al revés. En la mayoría de las comunidades protestantes se les pide a aquellos católicos que se han alejado de la Iglesia católica por alguna circunstancia y que se unen a las filas de estas comunidades protestantes, les piden, les exigen volverse a bautizar, que porque el bautismo católico no era de verdad, no era cierto, no era válido. ¿Qué creen estas comunidades? ¿Que en la Iglesia católica se está jugando con el bautismo? No, no jugamos con el bautismo. Por eso la Iglesia acepta el bautismo de esas comunidades protestantes y no se tienen que volver a bautizar. Fíjense, queridos amigos, en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, dice, no se puede conferir de nuevo el bautismo bajo condición, a no ser que exista una prudente duda de la validez del bautismo ya conferido. No es correcto bautizar a alguien otra vez, que por si acaso el bautismo que recibió en la comunidad protestante no era válido. No, no es así. La Iglesia católica dice que el bautismo en las comunidades protestantes es válido mientras se haya hecho con la fórmula bautismal trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Esto es un signo de unidad que la iglesia tiene siempre ante sus hijos. Otra cosa que dice el ritual que me parece muy interesante. Al que ha nacido y ha sido bautizado, ya no se le exige la abjuración, sino la profesión de fe. ¿Qué significa esto? En el rito del bautismo católico hay dos partes. Fíjense, queridos amigos, en la primera parte se le pregunta, ¿renuncias a Satanás y a todas sus obras? Y aquel que se va a bautizar responde, sí, renuncio. En el caso de los niños, responden los padres. Y en la segunda parte hay otra pregunta que dice, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Lo que la iglesia dice es que el bautismo en la comunidad protestante ya renunció a Satanás esa persona cuando fue bautizada. Por eso, cuando viene a pedir entrar en la iglesia católica una persona bautizada en una iglesia, en una comunidad protestante, lo único que se le pide es la adhesión a la iglesia, a el credo, a decir públicamente la plenitud de la fe católica expresada en el credo. Ya no se le pide a esa persona que viene de una comunidad protestante que renuncie a Satanás, porque es que él ya renunció a Satanás cuando recibió el bautismo en esa comunidad protestante. Ahora lo que se le pide es adherirse a la fe, profesión de fe, y entonces recita públicamente el credo. Es muy hermoso entender esto. Fíjese que incluso en ese mismo rito hay unas oraciones de admisión en la Iglesia Católica de bautizados en otras comunidades protestantes, no católicas. Por ejemplo, dice, queridos hermanos, dando gracias a Dios, que ha recibido en la plena comunión de la Iglesia Católica a este hermano nuestro, que ya estaba injerto en Cristo por el bautismo, para que participe con nosotros de la mesa del Señor. La Iglesia da gracias por esta persona que ya estaba bautizada, pero que no participaba de la mesa del Señor, de la Eucaristía. Pero ya estaba injerto en Cristo. Pero todavía le faltaba una parte importantísima en su vida, la comunión, porque todavía le faltaba una plenitud de comunión. O también la iglesia dice, orando, llenos de gozo por este hermano recién admitido en la iglesia católica, imploremos juntamente con él la gracia y la misericordia del Salvador. Y luego añade unas peticiones. Decimos, por nuestro hermano que hoy hemos recibido entre nosotros, para que con la ayuda del Espíritu Santo persevere fiel en este propósito. Y después la iglesia ora por la comunidad, dice, por la iglesia, la comunidad en la que fue bautizado antes. ¡Qué cosa tan hermosa! ¿Cuándo ha visto usted una comunidad protestante rezando por la iglesia católica? Nunca. Por lo menos yo en toda mi vida nunca lo he visto. Y fíjese la iglesia orando por la comunidad protestante en la que fue bautizado antes y educado, al que acabamos de admitir, para que conozca siempre a Cristo profundamente.
es un signo de unidad, es un símbolo de apertura preciosa de la Iglesia. Dicho esto, queridos amigos, el Catecismo nos presenta el número 1272 que dice: incorporado a Cristo por el bautismo. El bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, un carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautizado dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Es decir, el sacramento del bautismo, al igual que el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal, son los tres sacramentos que imprimen en el alma un carácter, un sello para siempre. Y esto es algo misterioso que tenemos que meditar, que lo vamos a ir entendiendo la próxima semana también cuando empecemos nuestra catequesis sobre el sacramento de la confirmación y después cuando lleguemos al sacramento del orden sacerdotal. Es una afirmación que ha sido reafirmada desde la Sagrada Escritura y desde la propia comunidad cristiana, que afirmaban que el sacramento del bautismo marca un sello en el alma. Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros estamos destinados a reproducir la imagen de Cristo en nosotros. De la misma manera que dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero por el bautismo esa imagen y semejanza es superior en cuanto que somos configurados con Cristo. Y ese sello, esa marca que llevamos en nuestra alma, nos hace reconocer a nuestro dueño. Como en los pueblos. ¿Se acuerdan ustedes? En nuestros pueblos pequeñitos, a los niños se les reconocía por el parecido con sus padres. ¿Se acuerdan ustedes de ese dicho que decían, por la pinta, ¿no? Por la pinta se le reconoce de quién es hijo. Por el bautismo tenemos esa pinta, ese sello de pertenencia a Cristo. Ya no es que únicamente somos a imagen y semejanza, es que hay más. Y los no bautizados no lo tienen. Que incluso, aunque pierda la gracia de Dios por el pecado personal, hay un sello de Dios que permanece grabado para siempre. Puede ser que la imagen se distorsione un poco por mi pecado, pero la semejanza está ahí. A ese sello se le llama carácter sacramental. Los primeros cristianos insistían mucho en la catequesis del catecúmeno. Entre estos adultos que bautizado, vas a ser marcados con el sello. El texto del Antiguo Testamento donde se dice que hemos sido marcados, en la palma de mi mano te llevo tatuado. Isaías 49, 14, 16. Pero dice Sión, Yahvé me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo nunca te olvidaré. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Para Dios somos imborrables.
Pero también lo podemos decir al revés. Dios ha dejado en nosotros un sello imborrable. Nos pertenecemos unos a otros. Tenemos el peligro de pensar, sí, bueno, Dios se ha fijado en mí y me ha elegido, pero también puede llegar a olvidarse, jamás. ¿Eh? La relación de Dios con nosotros no es momentánea, es eterna. Dios me marca, Dios me sella, soy suyo. La elección de Dios en el bautismo tiene estos efectos en el ser humano, marcado para siempre. A partir de ese sello, a partir de esa condición de hijos, el que ha sido marcado por Dios tiene a partir de ahí una llamada muy especial, el retorno a la casa del Padre. Qué cosa más hermosa. Ya hay un camino de retorno a la casa del Padre. Y volvemos, queridos amigos, a la parábola del Hijo Pródigo. Ese sello bautismal es un instrumento del que Dios se sirve para llamar incluso al que está en pecado mortal. Dios le dice, mira, que no puedes ser feliz, sino siendo lo que eres, lo que tienes marcado en tu ser. Lo lógico en esta vida es vivir como un cristiano católico, porque eres marcado, eres cristiano. Y por tanto, si eres cristiano, tienes que actuar como cristiano. El actuar sigue al ser. Soy cristiano y me comporto como cristiano. Para Dios no es que nos mire como hijos, sino que es que somos hijos, porque nos ha marcado y nos ha transformado en otro Cristo. Por tanto, queridos amigos, ser felices es vivir en conformidad con mi ser. Por eso ser feliz es vivir en Cristo. Y todo esto está sellado. Todo esto está marcado por ese carácter sacramental. Da un paso más el catecismo. Número 1273 dice, incorporados a la iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que les consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Texto precioso este del catecismo, donde nos está diciendo que los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. Estoy listo para celebrar. El sello bautismal me capacita para dar culto a Dios. Y aquí nos presenta el catecismo un texto del Concilio Vaticano II, especialmente de la Lumen Gentium, en el número 11, que dice: la condición sagrada y orgánicamente constituida de la comunidad sacerdotal. Por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Se actualiza tanto por los sacramentos como por las virtudes. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por el carácter al culto de la religión cristiana. Y regenerados como hijos de Dios, tienen el deber de confesar delante de los hombres
la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia. Es un texto precioso. Somos destinados por el carácter, por el sello espiritual que nos ha marcado, a dar culto a Dios y testimonio de mi fe ante los demás, a servir en la caridad de los demás, a públicamente expresar que soy cristiano, a no tener pena en frente de los demás de bendecir unos alimentos, a no tener vergüenza delante de los demás, a compartir mis bienes. Esta fuerza para dar testimonio me la da el carácter, el sello. También después lo voy a recibir en el sacramento de la confirmación, donde ese sello me vincula todavía más a la iglesia. Me enriquece todavía más con los 7 dones del Espíritu Santo que voy a recibir en mi confirmación. ¿Para qué? Para seguir dando testimonio de mi fe ante los demás. Y por último, nos presenta el Catecismo el número 1274 que dice: el sello del Señor es el sello con el que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. El fiel que guarde el sello hasta el fin, es decir, que permanezca fiel a las exigencias de su bautismo, podrá morir marcado con el signo de la fe. Con la fe de su bautismo, en la espera de la visión bienaventurada de Dios, la consumación de la fe y en la esperanza de la resurrección. Nos presenta el Catecismo, Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. También nos presenta Efesios 1:13-14. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creído también en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Y también nos presenta la segunda de Corintios 1:21-22. Y es Dios el que conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. 3 textos preciosos, donde nos hace una referencia clara de lo que el Nuevo Testamento nos dice de este sello con el que hemos sido marcados. Y al final San Irineo de Lyon nos dice: el bautismo es el sello de la vida eterna. ¡Qué cosa tan hermosa! Es un signo de fidelidad a esa llamada de Dios. El texto del Apocalipsis nos dice: los que habían sido marcados con el sello son aquellos que han guardado intacta la gracia bautismal. Y con esto uno se puede morir feliz, porque todos nosotros, los bautizados, somos portadores del sello de Dios, ese sello invisible, pero divino. Ese sello que es invisible, nosotros lo hacemos visible por medio de nuestras obras, que se hagan visibles, que Dios se haga presente en este mundo tan dividido por el demonio y sus obras, por medio de nuestras buenas obras. De la misma forma que Cristo en su encarnación hizo visible la santidad de ese Dios invisible.